de la palabra del Señor, pero antes quiero leer la biografía del pastor Carlos Núñez, que es nuestro pastor invitado. Él nos acompaña desde la Iglesia Bíblica El Faro, que está ubicada en Villa Alicia, Ciguatepeque. El pastor Núñez ya nos ha visitado en otras ocasiones, sé que muchos de nosotros lo recordamos. Y especialmente en esos tiempos cuando vino el pastor Caballosa, las primeras ocasiones. Él tiene 45 años de estar en el ministerio. Pastoreó 3 años en Miami, 3 años en Nueva Orleans, y el resto de los 45 años pastoreó en San Pedro Sula y en Ciguatepeque. Ha plantado iglesias tanto en Honduras como fuera de Honduras, en compañía de su querida esposa Eda de Núñez. Tiene 4 hijos y varios nietos, y agradece al Señor por su gran misericordia y por sostenerlos todo este tiempo. Los últimos 20 años ha estado ubicado en Ciguatepeque, al frente de la Iglesia Bíblica El Faro. Alaba al Señor y sigue firme por su gracia hasta su venida o hasta que Él lo llame. El día de hoy el pastor Carlos Núñez nos trae el tema la palabra de Dios como herramienta imprescindible en la crianza de los hijos, utilizando como texto clave Deuteronomio capítulo 11, versículos del 18 al 21. Le cedemos el micrófono, querido pastor. Bienvenido. Muchísimas gracias. Doy al Señor por esta oportunidad. Gracias, pastor Julio, y agradecido al Señor por darme este tiempo con ustedes. Voy a estar tentado a poner mi Biblia acá abajo porque está grande y voy a usar la Biblia que tengo en el teléfono por esta vez. Hermanos, qué privilegio, qué bendición poder estar esta tarde, noche ya acá entre ustedes. El Señor me ha dado la oportunidad de avanzar y crecer con 4 hijos. Hace un par de semanas se fue nuestro hijo de 33 años. Ama al Señor, buen músico. El Señor le permitió irse para otro país y no nos causó nunca problemas. En 33 años que lo tuvimos, el hijo varón mayor, ya las 2 hijas casadas con las 2 hijas casadas con pastores. Es decir, que he ganado otros 2 hijos más con estos queridos yernos que son como también mis hijos, y otro hijo soltero de 22 años que ha salido de la casa, no está con nosotros, estamos orando por él, ha decidido vivir en la ciudad y estamos orando para que el Señor lo salve. Estamos frente a un texto maravilloso en Deuteronomio capítulo 11, en el versículo 18, que fue el texto que me enviaron. Y voy a leerlo junto con ustedes en Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 21. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que las había de dar, como en los días de los cielos sobre la tierra. Permítame orar. Padre Celestial, le damos gracias en el nombre de su Hijo amado Jesús, por el quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Le damos gracias porque Él fue el sacrificio perfecto para que nosotros fuésemos ahora adoptados hijos suyos por su gracia. Le alabamos, Señor, y permita esta tarde que su palabra pueda
ser recibida, guardada, apreciada en nuestros corazones. Señor, gracias por este tiempo hermoso. Bendiga esta congregación, bendiga estas familias. El tiempo de la lluvia es una bendición también. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Pretendo esta tarde, noche, abordar con ustedes 3 puntos sobre este pasaje que tenemos frente a nosotros. La palabra de Dios como herramienta imprescindible en la vida de un padre. La palabra de Dios como una herramienta imprescindible en la vida de la madre, y la palabra de Dios como una herramienta imprescindible en la vida de los hijos. Quisiera primero hablar un poco acerca de los padres. Es una dicha y una bendición para muchos jóvenes que han crecido en el hogar de papá y mamá en la iglesia. Yo no tuve esa bendición. Mi padre nunca me acompañó a la iglesia. Mi padre murió a los 86 años y hasta esa fecha dejó de usar alcohol, fue atrapado. Y yo he contado esta historia a esta iglesia. 14 hermanos y un padre nunca nos llevó a la iglesia. Y quisiera pensar un poco de los papás que están aquí. Quisiera decirles, hermanos queridos, si vives de manera digna del Evangelio, esto es muy importante, vivir de una manera digna del Evangelio. Y no estamos hablando de perfección, sino que estamos hablando de dirección como padres. La dirección que el Evangelio, el Espíritu Santo, provoca en la vida del creyente y del Hijo de Dios. El Evangelio debería de, por así decirlo, presentar o traer un impacto dramático en la vida del Padre. Y eso es muy importante. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús citó un texto hermoso que dice, lo cito, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La vida del Padre debe ser una vida consecuente, una vida llamada a vivir de una manera dramática delante de los hijos, en el sentido dramática por el impacto del Evangelio que produce un cambio radical en nuestras vidas. Y cuando vemos este texto, junto con otro pasaje que yo quisiera también que lo podamos leer, ir un poquito atrás, en el capítulo 6 de este mismo libro de Deuteronomio, son las mismas palabras de este salmo que acabamos de leer, el versículo, el Salmo 11, versículo 18 al 21. Pero miren lo que dice en los primeros versículos de Deuteronomio capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, Deuteronomio 6, 1 en adelante. Estos pues son los mandamientos y estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas, esta palabra es bien importante, vamos a tocar esta palabra hoy en la tarde, para que temas. ¿Y qué sigue diciendo? A Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Un pasaje similar, dando la repetición y haciendo énfasis en la vida
que debemos nosotros vivir como padres. Y hermanos, papás queridos, aquí lo que vemos en este texto, la tarea de enseñar que se precisa es una ocupación que nunca termina. La vida del padre nunca termina. La vida de la madre en el proceso de enseñar es una vida de enseñanza hasta que el Señor nos llame. Y notan en los versículos que leímos, especialmente en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Quiero volverlos a leer el versículo 6 y 7 del capítulo 6. Y miren lo que dice, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, se hablará de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostar y cuando te levantes. Hermanos, qué importante es esto, papás. Qué importante es esto. La enseñanza del Evangelio a los hijos, de modo alguno, agota, por así decirlo, la responsabilidad de la enseñanza a los padres. Y también está ligado en este principio de Deuteronomio 6 y de Deuteronomio capítulo 11. Está el deber de enseñar a nuestros hijos sabiduría para la vida. El Evangelio es necesario, partiendo del punto de partida que, como dice también en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero más allá de lo que encontramos, más allá de estas verdades básicas del Evangelio, hay también muchas lecciones bíblicas fundamentales acerca del carácter, la integridad, la justicia, todo eso que el Evangelio nos enseña como padres que debemos de inculcar en la vida de nuestros hijos. Ahora, cuando vemos este texto, aquí que hemos leído en dos pasajes seguidos, y vamos a él, me gustaría, como estamos pensando en la palabra de Dios como herramienta indispensable, con la palabra de Dios como algo medular, como algo central en la vida de un padre. Y cuando vemos las estadísticas, ya hemos vivido bastante tiempo en esta tierra y debemos de ser personas sabias. ¿Y qué ha pasado con nuestra familia? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra familia? ¿Qué es lo que está pasando con nuestros hijos? Y si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que las familias se están cayendo a pedazos por muchos factores. ¿Qué es lo que hace falta? Y leyendo un poco un artículo decía, la respuesta sorprendente pero cierta es esta: papá, hace falta. La ausencia del padre ausente que está ahí, pero como que no estuviera. Las cosas que estamos viendo abajo o las cosas que están sucediendo en el hogar es porque papá no está. Si papá estuviera, dijo un hijo, él resolvería, él arreglaría todo. Y muchos de los problemas de la familia que plagan nuestras familias tienen la raíz en padres ausentes y padres disfuncionales. Papás, esta tarde tenemos que asumir nuestro rol. En el Nuevo Testamento, dos mujeres, ¿recuerdan aquellas dos mujeres que no se dice mucho de ellas, Eunice y Loida, que trabajaron en la vida de Timoteo? Y no habla de sus padres, estas mujeres no habla nada de sus esposos, pero fueron mujeres piadosas que tomaron el rol que le correspondía a los hombres. A través de las transiciones históricas, hay una variedad de culturas. La familia ha existido como una sociedad o como una entidad que Dios la crea natural y la ha provisto en el alma de cada nación y que debe de ser alimentada y protegida por medio de la paternidad responsable. Papás que asumen su rol. Papás que asumen su rol. Me hubiese gustado que mi papá me acompañara a la iglesia. Me hubiese gustado leer la Biblia con mi padre. Pero ese rol lo asumió mi mamá. Toda mi vida fui llevado a la iglesia. Toda la vida, mamá tomó esa responsabilidad. ¿Ya se imaginan ustedes una mamá
preparando, alistando a 14 hijos para ir a la iglesia. Cruzábamos toda la calle de la ciudad, traspasábamos la ciudad a pie, pero íbamos por ese liderazgo de mamá que le correspondía a papá. Mientras nosotros estábamos en la iglesia, papá estaba en las tabernas, papá estaba en los lugares donde apostaban dinero, y eso llevó a la familia a una pobreza extrema. Y aquí en este texto, en el versículo 6 y 7, dice que la responsabilidad del padre, el padre es el pastor pequeño de la pequeña iglesia que es su hogar. Papá es el pastor primario de su primera iglesia. Alguien ha dicho que cuando papá esté llegando a la casa, debía haber un pequeño rótulo que diga: estoy entrando a campo misionero, porque ahí es donde comienzan las primeras lecciones para sus hijos e hijas. Qué importante es el rol de un padre. Qué importante es que hay padres que no están asumiendo su papel como padres responsables. Si la palabra de Dios va a ser un instrumento indispensable en la vida del hogar, me gustaría pensar un poquito acerca de el compromiso que tenían los puritanos con las escrituras. Miraba un trozo de una descripción, dice que un padre puritano, cuando tenía que castigar a su hijo, el hijo gritaba y le decía: papá, prefiero que me castigues con un látigo o con una cuerda o con una faja, pero no me castigues con la Biblia. Un padre puritano agarraba a su hijo. Yo me imagino que le citaba el salmo más grande de la Biblia y se sentaba con él. No estoy diciendo eso, posiblemente, o no sé por qué el hijo prefería que el padre le diera, que el padre lo castigara físicamente y que no abriera la Biblia y lo exhortara a través de la Biblia. Cuando vemos el poder de las escrituras, todo lo que creemos, obedecemos, abrazamos y apreciamos en las convicciones de nuestra alma se basa en el fundamento, como decían los puritanos y los reformadores, en la sola escritura. La Biblia debe ser medular en la vida de un padre. Y no estoy diciendo que ese padre va a predicar tremendos sermones, 5 minutos antes de ir. Apartar un tiempo con las escrituras, abrir las escrituras, porque tiene vida. La palabra de Dios es vida. Dice que es eficaz. Cuando vemos esto, todo lo que creemos, todo lo que obedecemos, todo lo que abrazamos, todo lo que apreciamos de las Sagradas Escrituras está fundamentado en la sola Escritura, solo la palabra de Dios. Y en ese mismo tiempo, cuando estaba la Reforma, la Iglesia Católica dijo: aceptamos la Escritura, pero la Escritura y la tradición de la Iglesia, la Escritura y las jerarquías eclesiásticas, la Escritura y los concilios. Y fueron añadiendo, pero los reformadores y los puritanos dijeron: no, solo la Escritura, la palabra de Dios debe ser imprescindible en la vida de un hogar, como autoridad, que tiene todo el peso para enseñarnos, para corregirnos, como dice allá en Timoteo. Solo la Escritura. Y si algo más se añade al fundamento de la iglesia, no habrá, por así decirlo, habrá muchas grietas. Hoy por hoy, hermanos, lo que tenemos en muchos lugares que se llama iglesia, perdón por lo que voy a decir, pero muchas iglesias son como cantinas, donde se le da lo que quiera al que va. Necesitamos volver a las escrituras. Y ese es el compromiso. La Iglesia Católica estaba diciendo la Biblia, más añadir las buenas obras, la asistencia a la iglesia, María, el purgatorio y todo eso. Y los reformadores fueron diciendo no, sola escritura, la sola palabra de Dios como autoridad, como fundamento indispensable en la vida de la iglesia. Los reformadores construyeron un muro alrededor de este fundamento, un muro, hermanos, y era la palabra de Dios. No habría o no podía haber una intrusión, ningún aditivo, nada añadido a este fundamento, pura escritura. Y por eso el Padre es llamado. Como padres somos llamados, hermanos, a darle el primer regalo a nuestro hijo, aun cuando no sepa leer,
que tenga un ejemplar de las Escrituras, para que el niño vaya viendo que es importante. Ese libro es trascendental y lo vamos a ver más adelante. Sola escritura en las Escrituras. Pocos movimientos de la historia de la iglesia han sido más centrados en la Biblia que lo que fueron el movimiento de los puritanos. Ese movimiento de hermanos fue increíble. Sus vidas se movían en las Escrituras. ¿Cuáles son esos distintivos, por así decirlo, que los mantuvieron a ellos centrados en las Escrituras? Qué importante es saber entonces que tenemos una responsabilidad de poder tener este libro en casa como el libro que nos va a traer inspiración, como el libro que nos va a traer corrección a nuestros hijos, que habla de la autoridad de las Escrituras. Todos estos fueron Escrituras que vinieron de Dios y no invención del hombre. Inspiración 100%, pura, sin adulterar, pura verdad en la mente y voluntad de Dios revelada al hombre. Y luego llega a su conclusión para que sea la regla de fe y conducta en nuestros hogares. Qué importante es esto, papás. Si la palabra de Dios va a ser clave, lo que va a sostener nuestro hogar, entonces debemos de asumir nuestra responsabilidad. Somos los sacerdotes de nuestra pequeña iglesia que es nuestra familia. Quisiera pensar también en el enfoque principal del Evangelio, en la manera que el Evangelio impacta profundamente en nuestro entendimiento acerca de la familia. La verdad es que lo que creemos acerca de Dios va a determinar la calidad de nuestra familia y de la calidad de padre. Tu teología como creyente va a determinar la calidad de papá. Lo que tú crees, lo que tú abrazas, un papá con convicción, un papá que se mantiene en la verdad. La manera en que un esposo y una esposa construyen su familia, su matrimonio día a día, año tras año, se forma fundamentalmente en el concepto de Dios. ¿Qué creen de Dios? Su teología, su pensamiento de Dios, de la Escritura. Su teología gobierna cómo piensa, lo que dicen, cómo actúan. Su teología gobierna su vida entera, determina cómo viven dentro de su hogar, como padres y como esposa. Muy importante. Si la palabra de Dios va a ser imprescindible en las decisiones de nuestra vida. Cada pasaje de la Biblia es un pasaje que podríamos decirlo, que habla de la familia, que habla del matrimonio. Cada pasaje nos imparte una perspectiva que es tan vital para un entendimiento apropiado de los pasajes que hablan directamente sobre la responsabilidad de un padre y de una madre. Un hogar dirigido, pastoreado, por así decirlo, cuidado por un padre, fundado en la verdad, bíblicamente está centrado en la persona de Cristo. Es por esto que la Biblia es tan importante, siendo la palabra de Dios, debe infundir en nuestro hogar importancia eterna para que nuestros hijos tengan convicciones sólidas acerca de lo que nosotros abrazamos y creemos. La Biblia nos enseña que aún siendo salvos seguimos siendo pecadores. En muchas ocasiones en mi vida iba al cuarto de mis hijos, de los dos hijos y de las dos hijas, y tenía que decirles: hijos, quiero preguntarles, estando uno solo a la vez, ¿hay algo que ustedes quieren que yo cambie? Porque no soy perfecto. Y que tenemos que ser honestos con nuestros hijos. Que también todavía somos santos en proceso de perfección, pecadores en proceso de perfección, caminando hacia ese momento cuando el Señor transforme nuestros corazones y nos dé un cuerpo diferente y glorificado. Qué importante entonces que el padre asuma su tremenda responsabilidad en el hogar.
siendo inspirador, él debe tomar la iniciativa. Hermanos, hay momentos y mamás que están esta tarde aquí, cuando papá no está asumiendo su rol, debe de animarlo, debe de animar a su esposo, su querido esposo, al papá de sus hijos, querido esposo, debe de tomar el lugar que te corresponde. Y después, si uno lo está haciendo, entonces es el momento cuando el pastor debe también hablar con estos queridos papás que no están asumiendo su responsabilidad. Volviendo al texto de Deuteronomio, capítulo 11, y junto con Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Usted no puede salvar a sus hijos, papá. Todos los padres sabemos que tenemos hijos inquietos. Yo tengo una nieta de 4 años, lista, y siempre me está diciendo, me dice abuelo, me señala con 2 ojos y me dice te estoy viendo, y si no, y me hace esta seña así. Si no estás haciendo las cosas bien, yo te estoy observando y te voy a cortar. No sé dónde lo aprendió. Los hijos son inteligentes. Y la pregunta es, ¿qué influencia tiene usted sobre sus hijos? Como papá, ¿qué influencia tiene? Y Deuteronomio lo está diciendo aquí, que nos somos llamados nosotros a convertir a nuestros hijos, sino a empujarlos, a criarlos en la disciplina, el temor y amonestación del Señor, protegerlos de las influencias pecaminosas, de las tentaciones del mundo, envolvernos en oración, en la comunión con otras personas que conocen del Señor, que ellos tengan buenas amistades. Como padre, su influencia solo puede avanzar hasta cierto punto. Lo demás es obra del Espíritu Santo. Papás, no se decepcionen cuando vean a un hijo que no está queriendo caminar. Siga orando, ore por él. El Espíritu Santo va a hacer la obra cuando él así lo determine. Nosotros no tenemos ninguna autoridad. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de influencia estoy provocando en mis hijos? Dicho esto, quiero hacer hincapié en que lo que está diciendo el pasaje, y lo menciona varias veces, los padres son a veces parte culpable de la rebelión de sus hijos. Y lo dice en Efesios, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Sin embargo, Dios mismo ha dado la responsabilidad de criar a los hijos, la crianza de los hijos a los padres, y no a los maestros de escuela dominical, no a los compañeros, no a los trabajadores del cuidado de los niños o a otras personas ajenas a la familia. Por lo tanto, es un error que los padres traten de cargar esa responsabilidad o echen la culpa a gente extraña. Es la responsabilidad de un padre. Su trabajo debe de ser a tiempo completo. Poquito tiempo, pero siempre, constante, animando su corazón. Dios ha hecho la crianza de los hijos una responsabilidad a tiempo completo para el padre. No hay pausa para otras cosas de nuestros deberes ante la responsabilidad de la paternidad. Este principio fue incluido, incorporado en la ley del Sinaí, lo que acabamos de leer, y estas palabras que te doy, las repetirás a sus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice esta versión, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Un recordatorio. Yo he estado en lugares donde antes de acostarse, cuando todavía los niños son pequeños, papá y mamá van con un himnario y cantan un canto. De manera que, como lo están haciendo constantemente los hijos, y cuando papá y mamá se lo olvidan, los hijos piden el canto como para dormirse, recordándole las bendiciones del Señor, alabanzas a Dios. Es trabajo de un padre hacer esto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué está diciendo Deuteronomio que la debemos de repetir? Yo quiero llevarles a un texto en Jueces, el capítulo 2, versículo 7 al 10. En otras palabras, dice en Jueces, capítulo 2, y mi pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué, dice en Josué, capítulo 2, versículo 7 al 10, miren lo que dice, el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué,
y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra del Señor que el Señor había hecho por Israel. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conoció al Señor ni la obra que Él había hecho en Israel. Este texto se parece a Deuteronomio. Entonces dice, y sigue diciendo en el versículo 13, el versículo 11 hasta el 13. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y siguieron a otros dioses entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Por eso Deuteronomio está diciendo, y la repetirás. Hermanos, el método de Dios en Deuteronomio es repetir. El método de Dios para enseñar a la familia es repetir. No nos cansemos. Y noten estos versículos, los niños, está diciendo, la generación del pueblo de Israel se volvieron a los dioses malignos de los cananeos. Su entorno les influyó más que sus padres. Lo hicieron porque sus padres abandonaron el papel que les correspondía. El resultado fue la idolatría, el caos y la destrucción. Todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Eso lo dice en Jueces capítulo 21, versículo 25. Se vino el principio de Dios. Papás, los padres no tomaron o abandonaron su rol. El mismo patrón se repitió una y otra vez en toda la historia de Israel. Algunas personas que estudian el proceso del pueblo de Israel yendo al desierto sin parar, lo más que podía llegar el pueblo de Israel a la tierra prometida eran 21 días sin parar y oyendo la voz de Dios. 21 días. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel vagó por el desierto 40 años. A veces olvidar el principio de Dios suele ser costoso, suele ser difícil. Lo mismo sigue ocurriendo. El mismo patrón se repite otra vez en la historia de Israel. Cada vez que una generación de padres descuidó plantar las semillas para sembrar, por así, árboles que dieran sombra espiritual a sus hijos, para que las generaciones posteriores a los hijos sufrieran la hambruna espiritual que inevitablemente siguió. Lo mismo sigue ocurriendo hoy en la actualidad. En este momento, las perspectivas para las próximas generaciones es tan sombría como ha sido siempre. No habrá ningún cambio, hermanos, a menos que nosotros como papás, como padres cristianos, podamos reabonar nuestro tiempo completo en la plantación de árboles de sombra espiritual para nuestros hijos. Yo recuerdo hace un tiempo que tuve la oportunidad de hacer una pregunta a mi hijo, al menor, y estando solo le dije, hijo, ¿te gustaría tú algún día seguir los pasos de tu padre? ¿Te gustaría ser pastor? Y me quedó viendo con ojos grandes y me dijo, papá, no lo he pensado, no sé qué va a hacer Dios, pero por lo menos alegró mi corazón porque no quería que me respondiera, no, jamás, nunca. Claro, eso no es heredado, es un llamamiento de Dios en la vida del hijo al ministerio. Una crianza adecuada y prioridades personales, hermano. Para muchos padres, el primer paso para volver al camino debe ser su compromiso con las Escrituras. La palabra de Dios debe ser imprescindible en la vida de un padre. ¿Saben ustedes, hermanos, que tristemente nuestros hermanos pentecostales tienen un mal concepto de la llenura del Espíritu? Ellos piensan que cuando tiemblan es que están llenos del Espíritu, que cuando caen al suelo están llenos del Espíritu, pero realmente la figura de la llenura del Espíritu es lo que dice allá en el libro de Colosenses, estar lleno, saturado de la palabra de Dios, de las Escrituras, cantando con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa es una manifestación perfecta de la llenura del Espíritu Santo. Un padre que memoriza las Escrituras, un padre que tiene textos, es un padre que
Sus primeros momentos es estar a solas con Dios. Pequeños momentos. No estamos hablando de transiciones grandes. Para muchos padres, entonces, si nuestras propias prioridades en la vida están torcidas, no hay esperanza de enseñar a nuestros hijos lo que necesitan para aprender. Papás, especialmente los papás padres, papá varón, hagan un inventario de sus propios corazones. ¿Recuerdan lo que decía el salmista? Mi alma tiene sed de Dios. ¿Recuerdan, hermanos, ese texto precioso? David decía, mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuál fue la última vez que usted se sentó y dijo, voy a leer un pequeño capítulo? Se devoró capítulos enteros, libros enteros, porque ama al Señor, ama su palabra. Debemos de hacer un inventario. Si realmente queremos ser padres exitosos y buenos modelos para nuestros hijos, que los padres sean diligentes en su propia vida espiritual, equivale a cortar todos los árboles de sombra para que la siguiente generación tenga sombra espiritual, cobertura de nuestros padres que aman al Señor. Papás, tomen ánimo. Usted tiene la responsabilidad ante Dios para usar su influencia con sus hijos, para su gloria, para su bien. Pero el peso de su eternidad, es decir, si no lo hacemos, vamos a dar cuenta a Dios. Papás, es bueno que nuestros hijos vayan a la universidad, que le traigan un título, pero realmente, cuando estemos delante de Dios dando cuentas, Dios no te va a pedir los títulos de tu hijo, sino cuán santo fuiste, cuánto influenciaste en tus hijos, cuánto dedicaste en la vida de tus hijos. Voy a dejar esto con los padres. Ahora quiero enfocarme en las mamás. Si la palabra de Dios va a ser imprescindible en la vida de una madre, quiero leer un salmo precioso. Este salmo, hermanos, es un salmo maravilloso que debe estar ahí en la vida de cada mamá y que también habla de la vida de los padres. Y miren este salmo, el salmo número 38. Si lo tienen, podemos leerlo, hermanos. Miren lo que dice este salmo precioso. Cuando estamos hablando de las mamás, esa mamá saturada de la palabra de Dios, esa mamá, como dice este salmo precioso, hay una palabra que se repite en Deuteronomio también, temor. Y miren lo que dice en ese salmo. En el salmo 38. No, perdón, el salmo 78. Y miren lo que dice este precioso salmo. Dice así, ¿lo tienen? 78, hermanos. Como estamos buscando el 38, entonces les voy a dar un tiempito. Miren lo que dice el salmo 78 del verso 1. Solo tiene unos pocos versículos. Y vean lo que dice este precioso salmo. ¿Alguien quiere leer el primer versículo de este salmo, hermanos? Salmo 78. Miren lo que dice. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Escucha, pueblo mío, tu ley. Ajá, ¿y qué sigue diciendo? Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Y el siguiente versículo, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y el verso 3, ¿qué dice ahí, hermanos? Nos las contaron. Vuelve otra vez a mencionar padres y vuelve a mencionar otra vez que las contemos a nuestra nueva generación. Pero hay otro texto, otro salmo precioso, hermanos, que habla acerca de el rol de las mamás, esas mamás llamadas, esas esposas llamadas
a cumplir su rol en el hogar. Y miren lo que dice este precioso salmo, que es como un salmo de entrada a Jerusalén, es el Salmo 128. Y dice este salmo de la siguiente manera, el Salmo 128, tiene cortos versículos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comiences el trabajo de tus manos, bienaventurado serás tú, te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sobre Jerusalén. Este salmo, hermanos y hermanas, especialmente para ustedes, hermanas, hay una palabra que se repite 2 veces. Es la palabra temer. Es la palabra temer. Y ahí vemos otras palabras que se repiten. Bienaventuranza. La palabra bienaventurado significa feliz, felicidad. Todo aquel que teme a Jehová. Es decir, el principio, mamás, el principio para poder ser esa mamá que nuestros hijos necesitan, viene de un temor. El comienzo para poder vivir la vida cristiana en sabiduría. El primer paso o la base o fundamento para ser esa madre experta en vivir la vida que agrada a Dios. Somos mandados en este salmo a temer a Dios. Esta palabra no se menciona mucho hoy en las iglesias. Temor a Dios, temor reverencial, temor a Dios es más que emoción, es algo que debe de ser aprendido e enseñado. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré, dice el Salmo 34:11. Os enseñaré, el temor de Dios es temor en desear agradarle. No es un temor obsesivo, temor como miedo, no, un temor de agradarle, de no ofenderle con nuestro pecado. Te sientes entonces atraída, hermana, a vivir en una vida de temor a Dios. No tenemos temor al juicio divino o a la condenación, porque ya estamos en Cristo. Pero sí, el temor de Dios contrasta con el temor al hombre. Un hogar bien dirigido por una mujer piadosa es un hogar donde solo el principio es que esta mujer teme a Dios, que enseña a sus hijos y a sus hijas en ese temor. Ellos obedecen a Dios, que andando, dicen, sus caminos. El temor lleva a la obediencia. En el Salmo 95 también habla de este temor que debemos de tener. Mamás, qué importante entonces es ese temor que debemos de tener al Señor. Y quisiera en este salmo, aunque podamos ver un vistazo, hermanos, a lo que este salmo está diciendo en el que leímos, la descripción de la bendición de Dios en el hogar, bendición en su trabajo, dice en el verso 2. Si ustedes notaron allí en el Salmo 128, lo tienen en el verso 2, dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Habla ahí de que el que teme, obedece, será bendecido en el estado de su corazón. El que teme y obedece tendrá la bendición, tendrá el favor de Dios, bendiciones en su hogar. Tu mujer, dice en el verso 3, la parte A dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Es una imagen de prosperidad para esa mujer que teme a Dios, que guarda el temor de Dios. Hay bendición. Llevar fruto a los lados de tu casa es una imagen de prosperidad. Tu esposa brotarán frutos en el hogar, a los lados, en medio del hogar. Ella tiene un corazón anclado en su hogar. Eso es hermoso. La imagen representa gozo. Y miren, hermanos, en la parte B del versículo 3, la parte B
vemos bendiciones en su familia, en la parte B del verso 3, que lleva fruto a sus lados. Tus hijos, dice en la parte B, serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Estaba buscando un dato. El palo de olivo, para que dé aceite, tarda 40 años para que dé aceite de olivo. Eso habla, hermano, de la constancia. Mamás, no se desanimen. A veces sabemos padres o esposos que decimos, solo yo trabajo, la esposa está en casa. Las mamás hacen un trabajo increíble, constante. Y allí en el verso 3, en la parte B, habla de las bendiciones a la familia de tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Esta imagen, el salmista tiene en mente a un olivo viejo, maduro, que tarda 40 años para dar un aceite que era usado para medicina, para ungir reyes, para cocinar, pero da la idea de la bendición de Dios. Cuando una madre lee la palabra y ve en esas hermosas páginas que se debe temer al Señor, representa bendiciones tanto espirituales como físicas. Y miren en el verso 4, vemos la reiteración de los requisitos de la bendición. Para que haya esa bendición, mamás, verso 4, dice, he aquí, y así será bendecido el hombre que teme a Jehová, y por ende la mujer que teme a Jehová. Se reitera, para que haya bendición, dice, debe haber temor de Dios en sus vidas. Así será bendecido el hombre o la mujer que teme a Jehová. Cuando llega al final del día y tienes una esposa gozosa, hijos piadosos, comida, disfrutando en paz y gozo, esta es la bendición de un hogar que teme a Dios. Qué hermosa imagen. Tú puedes asistir a la iglesia, y era hermoso ver a las muchachas cantando. Puedes asistir a la iglesia con tu esposo o tus hijos, o puede hacer que prediques o que cantes en el coro, pero aún así no tener la bendición de Dios. La bendición de Dios solo se obtiene cuando tenemos temor de Dios. Hermanos, queridos hermanos, mamás y papás esta tarde, a veces hay personas, hay pastores que no son creyentes. Hay cantantes que no son creyentes. No sé si ustedes se dieron cuenta de un cantante, gracias a Dios que nunca compré una copia de su cinta, de Marco Wick. ¿Han oído de él? Predicaba, cantaba, ¿saben lo de él? Y no como crítica. Tuvo el valor, por lo menos, de decirlo en el púlpito, me voy a ir del ministerio porque tengo un deseo por el sexo masculino. Tenía su esposa, sus hijos. Lo confesó y salió de todo lo que hacía. Tremendo hombre que influenciaba en la música de muchas iglesias, de muchos creyentes. No tener temor de Dios es un peligro, papás y mamás. Temor a Dios. Y en el versículo 4, reiteradamente, los requisitos de tal bendición. Leo otra vez el versículo 4. Aquí que así será bendecido el hombre y la mujer que teme al Señor. Que teme al Señor. Qué hermoso imagen la que aparece aquí. Tú puedes entonces asistir. Si tu hogar no es gobernado por Cristo, no vamos a ser bendecidos. Si en nuestro hogar no hay temor. Y miren en el versículo 5, el alcance de la bendición fuera del hogar. La fuente de tal bendición, está en el versículo 5, dice, bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén. Cuando la palabra del Señor es oída y obedecida, cuando se alaba al Señor, esto es muy importante, su nombre, cuando se practica el perdón, cuando hay misericordia, cuando hay temor de Dios en el hogar, cuando hay temor para hacer las cosas correctamente, tener temor, debemos tener temor y obedecer al Señor, aunque no tengamos bendiciones materiales o físicas. Un ejemplo de eso fue Job. Job era un hombre
que podemos llamar, tenía un doctorado en sufrimiento. Pero Job pudo decir al final, Dios quitó sea el nombre de nuestro Dios. Esa debe de ser nuestra actitud, queridos hermanos. Y luego, en el versículo 5, la parte B y el verso 6, está la extensión de tal bendición. Cuando la esposa es una mujer temerosa de Dios. Versos 6, todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sobre Israel. Todos los días de tu vida. ¡Qué bendición! Dios ha prometido bendecirnos. El Señor va a usar, hermanos, tribulaciones, dificultades, aflicciones, aunque en medio de todo esto el Señor lo va a usar para nuestra bendición todos los días de nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, si tenemos a Dios, nos dará una bendición que traspasará más allá de nuestras vidas y va a traspasar más allá de nuestras generaciones. Va a ser una bendición de hijos, a nietos y a bisnietos. Paz sea sobre Israel. Paz es en su totalidad, está diciendo el verso 5 y 6. Salva, dice el versículo, abarca todas las áreas de nuestra vida. Es un bienestar espiritual, tener a Jehová y andar en sus caminos. Está demandando el Señor aquí en este texto. Y hermanos, cuando vemos esto, la responsabilidad de papá, que la palabra de Dios sea importante, imprescindible en la vida de este hombre. Cuando la palabra de Dios debe ser imprescindible también en la vida de la esposa temerosa de Dios. También quisiera pensar en los minutos que me quedan en la responsabilidad que tienen los hijos de ser sometidos a la palabra de Dios. Bueno, en los 4 hijos que el Señor me ha dado, algo he aprendido. Ya tengo hijos, mi hija mayor tiene 42 años, tiene hijos, nietos y nietas, y hemos aprendido en la vida. Y hermanos, el hijo que les hablaba, el hijo quería estar en casa, quería una llave del portón, quería una llave de la puerta de la casa y entrar a la hora que él quería. Y en la casa hay reglas, tienen que haber reglas. Alguien le preguntó a un hijo que estaba cumpliendo 13 años, el papá dijo que le daré un gran regalo. Y el hijo estaba expectante del regalo que su padre iba a dar. Y el hijo le dijo, papá, no me des regalo. Yo te voy a pedir lo que yo quiero que tú me des. Por favor, que me des una copia de la llave de la casa. Eso va a ser mi máximo regalo. Libertad. Pero cuando vemos las escrituras y leímos el Salmo 78, vemos aquí, hermanos, en este Salmo 78, un principio que yo quiero dejar con los jóvenes. Y miren lo que dice el Salmo 78. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que Él hizo. Es deber de nosotros como padres contarle a nuestros hijos que tenemos un Dios maravilloso. Dice aquí, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que Él hizo. Papás, mamás, toda paternidad, educación cristiana, debemos decir a nuestros hijos, comienza en Dios. Jovencitos, todo comienza con Dios. Enseñar a nuestros hijos que Dios debe de ser principal. Todo comienza con Dios. Dice el canto, el versículo 4, parte B, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor y su poder y las maravillas que hizo. Todo lo demás, en la crianza de nuestros hijos y la educación, viene de Él. Todo lo demás es Él. Él es el primero y el último, el centro de la vida de los hijos. Dios debe ser principal en la vida de los muchachos. Cuando uno lee el libro de Daniel, escuchen estos jovencitos que están esta tarde aquí. Cuando uno lee el libro de Daniel, y Daniel está
en el palacio del rey, fue reclutado, y dice aquel texto, y se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la comida que comían en el palacio del rey. Daniel tenía aproximadamente 21 años. ¿Dónde aprendió Daniel que la comida del rey estaba contaminada? ¿Dónde aprendió eso Daniel? Seguramente Daniel leía las escrituras, el Torá. La primera parte no tenían toda la Biblia. Daniel había leído las escrituras que los reyes primero en el palacio consagraron los alimentos a dioses paganos. Y Daniel dijo, no comeré. Es importante entonces enseñar a nuestros hijos que Dios es lo principal en la forma en que criamos a nuestros hijos y les enseñamos las disciplinas. Todo comienza con Dios, todo es construido sobre Dios, todo debe ser formado por Dios. No hay un recuerdo que nuestros hijos deban tener de nuestra familia y de nuestra iglesia, es este. Ellos deben recordar a Dios. Dios fue primero, dice en el versículo 1, contaremos a la generación de unidad las alabanzas del Señor, su poder. Digámosle a nuestros hijos. Qué hermoso gesto, hermanos, para nuestros hijos. Vemos otro elemento aquí en el versículo 5 de este salmo, el Salmo 78, que tiene que ver con lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. En el Salmo 78, miren lo que dice en el verso 5 del Salmo 78. ¿Alguien lo tiene y lo quiere leer? ¿Lo que dice? Si está en la pantalla, ¿lo quiere leer ahí, hermano? Verso 5, ¿qué dice? Fuerte. ¿Lo quiere leer? Él estableció el testimonio En Israel. y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen. Entonces, ¿dónde en ese texto? Un llamado como padres. Dice ahí en el versículo, hay un depósito de la verdad. Yo creo que sería hermoso que por lo menos una vez al mes en el hogar se practique un tiempo de un pequeño servicio culto con los familiares. A enseñar a nuestros hijos que Dios en este versículo 5 dice que nos ha dejado un depósito de la verdad, que es la palabra de Dios. Hace un par de semanas fui invitado a una iglesia y me quedé durmiendo en la casa del pastor, una casa bellísima, y la casa tenía 3 pisos, y yo conocí a sus hijos fueron a un colegio donde yo funcioné ahí para enseñar la parte espiritual, y ellos me pidieron que durmiera en el cuarto, había varias camas, y en la mañana, hermanos, que me levanté, ya no estaban ellos, se levantaron ellos primero para ir al colegio, y de una u otra manera mi zapato se fue tras abajo de la cama y me agaché y saqué mi zapato, pero me estorbaba una caja. Y para poder sacar mi zapato, saqué la caja y el zapato. Y aquella caja estaba llena toda de revistas pornográficas. Toda. Le estoy hablando de un pastor. Me pregunto, ¿no subía él a donde estaban sus hijos? Dice el verso 5, que es nuestro deber como padres, contar a nuestros hijos que Dios nos dejó un depósito de la verdad, que es la palabra de Dios. Verso 5. Y él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Puso ley, habla de la Torá, del libro que había en ese momento. Dios ha testificado y Dios ha enseñado. La palabra hebrea traducida como ley es la palabra Torah, que significa enseñanza. Dios ha testificado y Dios ha enseñado, y nosotros tenemos ese testimonio, esa enseñanza en un libro que se llama la Biblia. La Biblia es la manera en que Dios nos enseña todo lo relacionado para la vida y para la vida. Todo está en la Biblia. Hermanos, yo comencé a ayudar a mis padres, a mi mamá, especialmente en la economía a los 5 años. Yo fui vendedor en la ciudad donde nací, La Ceiba.
Y en eso tendí de 5 a 10, tendí 5 años, de 5 a 10 años. Y tenía un compromiso. No quería llevar venta que me sobraba, quería llevar dinero para aportar. Y en esos 5 años aprendí el valor, iba a la iglesia. Mi mamá me llevó desde niño a la iglesia. Aprendí el valor del dinero, a cuidarlo. Y por eso estamos diciendo que el depósito que Dios nos ha dado, la Biblia nos enseña de mayor. Cuando Cristo vino a mi vida a los 13 años, todo cambió. Todo fue para la bendición. Vivíamos en una pobreza extrema. Vine a Cristo. Dios nos ha bendecido de una manera increíble. Porque tenemos un depósito. Mis primeros años, a los 13 años, cuando el Señor me salva, tenía un deseo de leer la Biblia. Amanecía leyendo las Escrituras. Un hijo ya de 10 años, de 12 años, debería ser retado a leer toda la Biblia. Si es posible, papá, déle un premio bueno para que lea toda la Biblia. Ahí está la bendición de Dios. Dios nos ha dado un depósito. Y ahí está las implicaciones de esto en la vida, en la tutela de nuestros hijos. El nuevo pacto es importante. Significa que la Biblia será como el sol que alumbra los pensamientos de nuestros hijos. Es nuestro sistema solar de todo lo que le enseñamos a nuestros hijos. No estará entre muchos libros, sino el libro principal. Démosle un buen regalo a nuestros hijos. Un ejemplar de la Biblia. No estará entre muchos libros, será el libro central, el libro que todo va a permear en la vida del hijo. Los otros libros van a ser libros oscuros a la luz de la palabra de Dios. La Biblia debe ser el sol que da luz a nuestros hijos. Todos los demás libros serán leídos a la luz de la palabra de Dios. Qué importante es esto, hermanos, en la vida de nuestros hijos. Y me quedan unos 2 minutitos más, por su permiso. Vean el verso 5. Dice que Él estableció, verso 5, Él estableció testimonio de Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que le enseñasen a sus hijos. Somos mandados en ese texto a enseñar el testimonio de Dios a nuestros hijos. No es suficiente preservar el depósito de la verdad de un libro, tener la Biblia. Yo creo que los hermanos que me han escuchado otras veces, escucharon esto que voy a decir. Dice que un día se pusieron de acuerdo todos los cristianos. Esto es una anécdota. Se pusieron de acuerdo todos los cristianos y todos agarraron un ejemplar de la Biblia y a la cuenta de 3 iban a hacer así. ¿Saben qué sucedió? Una gran nube de polvo se levantó, porque la Biblia es el libro más olvidado y más despreciado en muchos hogares. ¿Qué es el depósito que Dios nos ha dado, hermanos? La Biblia debe ser el libro, el mayor tesoro de nuestros hijos. ¿Saben que cuando tengo oportunidad de viajar, una vez tomé un avión y viajé casi 10 horas? Yo no me gusta ver películas. Si usted un día me invita al cine y me invita, me da fresco y palomitas, me voy a poner las palomitas y el fresco y luego me duermo. No me gusta el cine, nada de películas. Y en esos lapsos largos, aprovecho a leer, saturarme a leer, mientras otros ven y desaprovechan su tiempo. Y miren lo que está diciendo en el verso 5, y con esto voy a terminar. Somos mandados, dice, Él estableció un testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres, esto es un mandato, que la enseñen a sus hijos. Papá, mamá, somos nosotros los llamados a entusiasmar a nuestros hijos por el libro hermoso que se llama la Biblia. Y noten ahí, hermanos, que somos mandados. No es suficiente preservar el depósito de la Biblia. La Biblia se vuelve la palabra de Dios hasta que la abrimos. Si la mantenemos cerrada en cualquier libro, la Biblia es palabra de Dios cuando usted y yo la leemos y nos deleitamos y la obedecemos y la abrazamos. Suele ser la palabra de Dios.
Hermanos, decirles que somos mandados a enseñarlos. En Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: padres, criados vuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Instrucción, debemos instruirlos en el testimonio y enseñanza de Dios. Ese es un mandato de Dios. Aquí hay una implicación educacional enorme en este texto. Enorme, hermano. Un alto llamado de Dios para nosotros. Hermanos, yo les conté hace un momentito, un par de semanas, nuestro hijo de 33 años abandonó el hogar, se fue en buena lid. Y estaba escuchando testimonios, Dios lo llevó a otro país. Y otras personas que lo conocen me llaman y me dicen: qué suerte tiene su hijo, cayó parado. No se trata de caer parado en suerte. Es la extensión de la bendición de Dios sobre nuestros hijos. Cuando los creamos en el temor de Dios. Nuestro hijo vivió 33 años con nosotros, nunca llegó después de la vida, porque él sabía que afuera en la oscuridad no hay nada bueno. Aprendió música solo, guitarra, piano, todo lo aprendió solo. Ama al Señor todavía. No se trata de suerte, se trata de amonestarlos, de criarlos, animarlos. Papás, no eres perfecto, pero somos llamados, este rol es para nosotros. Ánimo, padres. Ánimo. La lectura será de importancia suprema de la escritura en un hogar. La lectura diaria, suprema. La lectura no es algo simple. Incluye identificar ideas, medidas, símbolos. Incluye entender cómo esas ideas encajan junto a la mente del autor para llevar un mensaje. Incluye pensar sobre si el mensaje es verdad o no. Por eso cuando uno lee el libro de Romanos, capítulo 12, el Evangelio, la vida espiritual es razón, dice Romanos 1:12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio Dios santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por eso es que discrepamos un poco con los hermanos pentecostales, que piensan que el Evangelio es sobre emoción. El Evangelio debe apelar a la razón, a nuestros hijos, hacerles ver que hay un Dios que hay que temer y hay que amar. Vamos a orar, hermanos. Padre, esta tarde preciosa, anime nuestros corazones como papás, como mamás, como hijos. Usted nos ha dado un depósito de la verdad y que esta verdad sea leída, amada en la vida de nuestros hijos. Que nosotros como padres nos animemos a que anden en el temor de Dios. Que los animemos a que ese depósito de la verdad sea realmente amada, leída, obedecida en la vida de nuestros hijos. Señor, bendiga a esta querida iglesia. Bendiga a sus maestros. Bendiga a los padres diligentes. Ayúdenos, oh Señor. Que esta nueva generación no sea una generación contumaz y rebelde, que se alejó, como dicen Jueces, en el capítulo que leímos, y que toda esa generación se fue tras otros dioses y no adoró al Dios verdadero. Señor, lo alabamos esta tarde preciosa. Anímenos a que la palabra suya, la palabra gloriosa, santa, sea imprescindible en la vida nuestra. Que sea, Señor, ese libro que va a trastocar todo en nuestra vida para hacer las cosas correctas, para que nuestra próxima generación sea una generación identificable, que teme a Dios, que ama a Dios, y que la palabra de Dios es el libro trascendente en todos los asuntos que tienen que ver con la piedad. Señor, alabamos su nombre. Alabamos su nombre por los buenos padres y las buenas mamás. Alabamos su nombre por los hijos obedientes. Alabamos su nombre por la familia que teme a Dios. Señor, sea su nombre bendecido esta tarde. Lo rogamos y lo pedimos con acción de gracias. En el nombre de Cristo. Amén.